La Universidad de la Tierra Internacional, en colaboración con Proyectos en la Red, presentan Curso de Iniciación a la Programación Diagramas de Flujo. Autor Vicente García. Aprender a programar no es exactamente aprender un lenguaje de programación. Debemos entender la lógica o, entre comillas, modo de pensar de las computadoras y el nivel de detalle con el que debemos explicarle las tareas que queremos que realicen. La mejor forma de aprender a programar es con diagramas de flujo, que es una representación gráfica mucho más visual que el lenguaje de programación. Con los diagramas de flujo adquiriremos el hábito de descomponer nuestros procesos mentales en los pequeños pasos que hay que dar para explicar al ordenador cómo debe de realizar una determinada tarea. Un diagrama de flujo es un conjunto de figuras geométricas que representan distintas acciones unidas por flechas que indican el flujo u orden en que hay que ejecutarlas. Aunque existen gran cantidad de figuras para realizar diagramas muy complejos, en nuestro caso las vamos a reducir a unas pocas: la elipse, el rectángulo, el paralelogramo, el documento y el rombo. Una vez adquiramos la soltura en la resolución de problemas con diagramas de flujos, podemos pasar a cursos de lenguajes de programación como JavaScript, PHP, etc. Veamos las figuras geométricas. La elipse solo tiene dos usos: indicar el principio y el fin del programa. Si indica el principio, de la figura partirá una flecha, y si indica el final, a la figura llegará una flecha. El rectángulo permite la asignación de valores a una variable. Siempre le llega una flecha y parte de ella otra flecha, porque es una orden que está siempre intermedia, una orden intermedia. Las variables son letras y números que representan un valor, no importa cuál. El paralelogramo. Esta figura solicita al operador que introduzca un valor a través del teclado, valor que queda almacenado en la variable indicada en su interior. Siempre también es una instrucción intermedia y siempre le llega una flecha y parte de ella otra flecha. Documento. Ordena a la computadora que muestre algo en pantalla. Puede ser un texto, una variable o una combinación de ambas. Los textos se escriben entre comillas para diferenciarlos de las variables, y se necesita un símbolo de concatenación, un operador de concatenación, que por ejemplo en JavaScript es el más. Por eso este ejemplo dice x vale, es que está entre comillas, más x, que sería el valor de la variable. El rombo es una figura especial, pues es la única a la que le llega una flecha, pero de ella parten dos. Sirven para comprobar el valor de una variable. Se trata de una comparación que siempre se resuelve con una respuesta positiva, sí, o negativa, no. El rombo permite hacer bifurcaciones en el programa para que siga por un camino u otro. También permite realizar bucles, ya que una de las flechas puede retroceder a una figura anterior. Las variables. Programar requiere un ejercicio de abstracción, ya que mientras escribimos el programa debemos imaginarnos cómo funcionará cuando esté en ejecución y prever todas las posibilidades de que falle. En ocasiones necesitamos manejar datos que no sabemos qué valores tendrán, pero sabemos que cuando el programa esté en ejecución sí conocerá su valor. A estos datos es a lo que nosotros llamamos variables. Las variables pueden llamarse con una sola letra, x por ejemplo, o letras y números, xn1. Lo que no sería correcto es que empiecen por un número. Por ejemplo, 1x no sería correcto, daría un error. Las variables solo pueden almacenar un único valor. Si en un punto más adelante del programa le asignamos otro valor, perderemos el anterior. Los valores que se pueden asignar a las variables pueden ser numéricos o alfanuméricos. En este último caso se escriben entre comillas. Por ejemplo, x es igual a 3 o x es igual y entre comillas hola. Cuando estamos escribiendo un programa, no importa si no sabemos qué valor tendrá una variable, la utilizamos y operamos con ella como si fuera un valor real. Contadores. Llamamos contadores a una expresión de tipo c igual a c más 1. Es decir, que la misma variable que se utiliza para hacer un cálculo es la que almacena el resultado. Se utiliza con la figura de rectángulo
y como normalmente el valor inicial de toda variable es 0, aunque depende del lenguaje de programación, puede exigirnos que la declaremos, que le avisemos de las variables que vamos a usar y de sus valores iniciales, pero bueno, partamos mientras hacemos estos ejercicios de que toda variable por primera vez que aparece en el programa es 0. Entonces cada vez que se ejecute esta acción, la variable se incrementará en 1, como si fuera el típico contador de vueltas de los Scalestrix. Se utiliza para crear bucles, un contador, luego una acción a realizar y luego un rombo que comprueba si el valor de si la variable que utilizamos como contador ha alcanzado ya un cierto número, que sería el número de vueltas que se desea. Si es que sí, pues termina o continúa, y en caso contrario vuelve al contador. Lo veremos más claro en los ejemplos. Acumuladores. Llamamos acumuladores a expresiones del tipo t igual a t más c. Son muy similares a los contadores. La diferencia es que los contadores se incrementan siempre en un valor fijo. Puede ser 1, 2, mientras que los acumuladores recogen la suma de los distintos valores de una variable. En este caso, por ejemplo, sería c. Se utiliza con la figura del rectángulo. Un ejemplo claro es cuando se desea sumar varios números que el operador va a ir introduciendo en un bucle. Operadores. Los operadores matemáticos son el más para sumar, el guión o menos para restar, el asterisco para multiplicar, se utiliza la X y no el asterisco, la barra inclinada para dividir, el acento circunflejo como potencia y el punto como separador decimal. Normalmente utilizamos coma, pero en informática se utiliza el punto. Un operador de concatenación es un símbolo que se utiliza para unir un texto entre comillas, una literal y una variable. En JavaScript concretamente se utiliza el más, por ejemplo. Operadores de comparación, pues tenemos el igual, que indica si por ejemplo, puedes decir x igual a 8, estás, digamos, haciendo una comparación. En algunos lenguajes se utiliza el doble igual, por ejemplo en C y en PHP. El ángulo mayor que, el ángulo mayor y un igual indica mayor o igual, el ángulo en el sentido contrario sería menor que, el ángulo en el sentido contrario y un igual menor o igual, y para indicar el distinto se pueden utilizar dos ángulos enfrentados o admiración igual. También depende de qué lenguajes pueden usar uno u otro o incluso aceptar los dos. Operadores lógicos. En una comparación se pueden comparar dos variables, si x vale 5 y si j vale 3, por ejemplo. El ampersand indica que ambas condiciones han de cumplirse para que dé una respuesta positiva. Es el equivalente a un y, esto y esto. Y el pipe, que es un carácter que sale con la tecla al GR y el 1, que es un palo, pues dos pipes seguidos es lo que llamamos el OR. En este caso bastaría con que se cumpliera una de las dos comparaciones para dar un resultado positivo. Es el equivalente al O. Veamos algunos ejemplos. El típico programa Hola Mundo, un típico primer programa. Pues tenemos una elipse que marca el inicio, luego una figura de documento que entre comillas pone Hola Mundo con dos admiraciones y luego una elipse donde marca el fin. Otro ejemplo, hola, que nos diga hola y nuestro nombre. Nos pide nuestro nombre y nos saluda. Entonces empezamos con la elipse que marca el inicio, mostramos una figura de documento que preguntaría ¿cómo te llamas? Con la figura del paralelogramo ordenamos o le pedimos al ordenador que teclee el operador un valor, su nombre, y se almacenaría en la letra n. Y por último mostramos una figura de documento donde dice hola, entre comillas, más n. Si hemos tecleado Pepe o Vicente, pues saldrá hola Pepe o hola Vicente. Obsérvese que después de hola he dejado un espacio, porque si no saldría pegado. Es importante cuando se concatenan literales y variables dejar esos espacios. Y por último, la figura de elipse indicando el fin del programa. Sigamos con los ejemplos. Cálculo de una circunferencia. El operador introduce el radio y nos calcula el programa la longitud de la circunferencia.
Tenemos la figura elipse que indica el inicio, una figura documento que pide al operador, le muestra en pantalla, dime el radio, luego el paralelogramo que ordena al ordenador, valga la redundancia, que teclee el valor del radio, luego aplicamos una fórmula que decimos que C es igual a 2 por 314, que es pi por R. Es la fórmula de la circunferencia. El resultado de ese cálculo se almacenará en la variable C. Siempre que se ve un rectángulo se pueden hacer operaciones, pero esas operaciones deben de almacenarse siempre en una variable, y para ello se indica la variable igual a esa operación o ese cálculo. Por último, mostramos una figura de documento donde dice la circunferencia mide más C y la elipse del fin. Veamos una caja de una tienda simple. Pide el importe de la compra y lo que paga el cliente y calcula la devolución. Figura de elipse de inicio, muestra figura de documento que muestra en pantalla dime el total, paralelogramo para pedir que el operador introduzca ese total de la compra que ha hecho el cliente, luego muestra en pantalla dime lo que paga el cliente, qué cantidad de dinero le entrega al cliente, figura del paralelogramo donde se introduce la cantidad que el cliente paga, y luego se hace un cálculo que va a ser lo pagado menos el coste de lo que ha comprado, que es la devolución. D, en este caso será la variable que guarda la devolución, es igual a P menos T. Por último, mostramos la figura de documento que dice a devolver más D y la elipse de fin. Saludar 10 veces. Hacemos un bucle con un contador para que ruede 10 veces y cada vez nos salude. La figura de la elipse que marca el inicio, luego un rectángulo con la expresión C igual a C más 1. Como hemos dicho, partimos de que C, como es la primera vez que aparece en el programa, vale 0, más 1 es 1, se guardará en C. La siguiente vez que llegue el programa a este punto, C valdrá 1, más 1, 2, se guardará en C, y así permitirá llevar una cuenta de las veces que rueda el bucle. A continuación hacemos la acción, que es saludar, una figura documento que dice hola, y luego un rombo donde comprobamos qué valor tiene C. Si C es igual a 10, pues si sí, es que ya hemos terminado, y la elipse y el fin. Y si no, volvemos al contador. Fijaros que la flecha no va al rectángulo, sino a la flecha que hay entre el inicio y el rectángulo. Esto es lo correcto. Bien, veamos otro ejemplo que es el cálculo de la suma de 5 números. Hacemos un bucle que ruede 5 veces y dentro de este bucle vamos a hacer que pida los distintos sumandos y los acumulamos. Figura de elipse inicio, figura de rectángulo con el contador, C igual a C más 1. Mostramos en pantalla con una figura de documento dime un sumando. Pedimos con el paralelogramo que el ordenador permite introducir ese valor del sumando y se almacena en n. Luego, expresión t igual a t más n, lo que está diciendo es que t, que en principio vale 0, más n, que será el valor que nos hayan introducido, y eso se guarda en t. Es un acumulador, va a ir sumando los diferentes valores que vaya tomando n. La pregunta del rombo que dice C es igual a 5, porque queremos sumar 5 números. Si no, pues tiene que volver al contador y volver a pedir un número y volver a acumularlo, y así se irá en T almacenando el total. Y si sí que hemos llegado a 5, entonces mostramos un documento que dice total más T y la elipse del fin. Y hasta aquí ha sido este curso. Por supuesto, sabéis que tenéis una documentación más extensa para poderlo estudiar con más detenimiento y no con la rapidez que lo hemos hecho aquí. Si tenéis en el documento, en el último punto del documento son unos ejercicios, y si tenéis alguna duda con los ejercicios os puedo ayudar si me escribís al correo vicente.garcia@universidaddelatierra.online. Y nada más, esto es una presentación de un curso con Creative Commons.